Me llamo Martina y tengo 33 años. Hace 2 semanas, mi madre tocó el timbre, por primera vez en 9 años. Estaba en el porche, vestida con un cardigan beige, con una maleta de mano y un papel doblado. El papel no era una disculpa. Era una lista, escrita a mano con tinta azul, con viñetas. Cada viñeta tenía un signo de dólar. Total, $925.000. No se disculpó. No preguntó por sus nietos. Ella dijo, necesitamos hablar sobre el futuro de la familia. Pero esto es lo que mi madre no sabía. Yo había estado haciendo mi propia lista durante 9 años. Cada tarjeta de cumpleaños que devolvió, cada mensaje de voz que ignoró, cada mensaje de texto que mi hermana envió sobre mí a mis espaldas. 29 elementos, todos etiquetados, todos fechados, todos archivados en una carpeta azul marino que guardaba en el cajón inferior de mi escritorio. Ella trajo una lista de lo que quería. Yo traje una lista de lo que ella hacía. Antes de entrar en esto, si eres nuevo aquí, por favor tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Ayuda más de lo que crees. Y ya que estás en ello, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y qué hora es donde estás. Me encanta leerlos. Permíteme llevarte de vuelta al verano en que cumplí 24. El verano en que mi familia me dijo que ya no era uno de ellos. Millfield, Ohio. Población de 2000 y pico. Una iglesia bautista. Una barbería. Un restaurante donde cada cabina olía a café y grasa de tocino sin importar a qué hora entraras. Ese era mi pueblo. Todo mi mundo hasta que cumplí 18 años. Mi padre, Kenneth, trabajó en el aserradero de la Ruta 7 durante 31 años. El mismo turno, las mismas botas, el mismo saludo silencioso cuando entraba por la puerta a las 5:42 cada tarde. Mi madre, Diane, dirigía la casa y el comité de mujeres de la iglesia con igual precisión. Organizaba el almuerzo de Pascua. Coordinaba la cadena de oración. Decidía quién traía qué a cada comida compartida, y nadie discutía. Mi hermana Paige era 4 años menor que yo y todo lo que yo no era. Ruidosa, segura de sí misma, el tipo de chica que era elegida reina del baile de graduación y fingía sorpresa. Mamá la adoraba. Papá la llamaba rayo de sol. Yo era la callada. La que lavaba los platos sin que se lo pidieran y sacaba la máxima nota en todos los exámenes de matemáticas y nunca tenía una fiesta por ninguna de las dos. No lo digo con amargura. Lo digo porque hay que entender las matemáticas. En nuestra familia, el amor era un presupuesto, y Paige era la partida que siempre se financiaba primero. Cuando cumplí 18 años, conseguí una beca para la Universidad Estatal de Ohio. Beca completa. Fue la primera Martina en ir a la universidad. Mamá empacó mi maleta y metió una tarjeta dentro, de esas con flores en el anverso y su letra en el reverso. Vuelve pronto a casa. Perteneces aquí. Guardé esa tarjeta durante 15 años. Todavía está en el cajón de mi escritorio, justo al lado de la carpeta de la Marina. La tarjeta fue lo último amable que me escribió. Conocí a Marcus Ellison en estadística avanzada el semestre de primavera de mi 3er año. Se sentaba 2 filas delante de mí y resolvía problemas de regresión como si estuviera leyendo una lista de la compra. Tranquilo, metódico, nunca apresurado. Estudiaba ingeniería, con una subespecialización en informática, con una beca parcial de Cleveland. Su madre, Cora, era una bibliotecaria escolar jubilada. Su padre, White, de los suburbios, se fue cuando Marcus tenía 4 años. Cora lo crió sola. Trabajó en 2 empleos hasta que Marcus cumplió 16. Y luego trabajó en un empleo y fue voluntaria en 3. Marcus era mestizo. Tenía los ojos de su madre y la mandíbula de su padre. Y esa forma de escuchar que te hacía sentir que todo lo que decías realmente importaba. Nuestra primera cita fue en una camión de tacos cerca del campus. Él pagó con billetes de $1 arrugados. Yo pagué con monedas de 25 centavos. Compartimos un orsesata y hablamos hasta que cerró el camión. Me dijo que quería construir algo. Aún no sabía qué, pero algo que resolviera un problema real. Le dije que quería un trabajo donde los números significaran algo. Dijo que entonces estábamos en el campo correcto. Salimos durante 3 años antes de que me propusiera matrimonio. 3 años tranquilos, estables y sin nada destacable. Conoció a mis padres 2 veces.
La primera vez, mamá sonrió demasiado y lo llamó Michael en lugar de Marcus. La segunda vez lo llamó Marcus, pero no lo miró cuando lo dijo. Ambas veces, papá le estrechó la mano y casi no dijo nada. Me dije a mí misma que eran los nervios. Gente de pueblo pequeño. Solo necesitaban tiempo. Paige era la honesta. En acción de gracias, se inclinó y susurró. Es agradable, pero mamá nunca va a estar bien con esto. Lo sabes, ¿verdad? No lo sabía. Todavía no. Marcus me propuso matrimonio un martes. Al principio no hubo anillo, solo una conversación en la mesa de la cocina de nuestro pequeño apartamento cerca del campus. Dijo, quiero pasar mi vida contigo. Quiero construir algo contigo. ¿Me lo permites? Dije, sí. Antes de que terminara la frase, llamé a casa esa noche. Mamá contestó al tercer timbrazo. Le dije que la línea se quedó en silencio durante 7 segundos. Conté. Tienes que pensar en lo que esto significa para esta familia, Iris. No felicitaciones. No contarme sobre el timbrazo. Una advertencia. Papá tomó la extensión. Se aclaró la garganta 2 veces y no dijo nada. 2 días después, Paige envió un mensaje de texto. Mamá ha estado llorando desde que llamaste. ¿Estás feliz ahora? En realidad lo estaba por primera vez en años. Pero no respondí eso. 2 semanas después de la llamada, llegó una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta, escrita a mano. La letra cursiva de Diane Martina en papel color crema. Escribió 4 párrafos. El último decía, si sigues adelante con esto, lo estás eligiendo al por encima de tu familia. No podemos apoyar esto. No asistiremos. Y si caminas por ese pasillo, no esperes volver a entrar por nuestra puerta. Él no es uno de nosotros, Iris. Nunca lo será. Esa fue la línea. La dibujó con tinta azul en papel color crema y esperaba que yo estuviera de su lado. Leí la carta 3 veces, la doblé y la metí en una carpeta de Manila. No sabía por qué la guardaba. Algo dentro de mí, la parte que archiva recibos y etiqueta extractos bancarios, me decía que la conservara. La conservé. Nos casamos en el juzgado del condado de Multnomah un sábado de junio. 12 invitados, todos amigos, todos de la familia de Marcus. Su madre, Cora, voló desde Cleveland con una funda para ropa y un tupperware de bizcocho. Prendió una flor de seda a mi vestido, me tomó de las manos y dijo, bienvenida a la familia, cariño. Ningún padre me acompañó al altar. No había pasillo. Había un pasillo con luces fluorescentes y un juez que pronunció mal nuestros nombres y una recepción en un restaurante tailandés donde juntamos 4 mesas y el compañero de cuarto de Marcus en la universidad hizo un brindis que hizo reír tanto a todos que Cora derramó su agua. Mi vestido costó $160 de una tienda de segunda mano. Tienda en Hawthorne. Blanco, sencillo, me quedaba perfecto. Marcus llevaba un traje azul marino que compró en liquidación. Parecíamos 2 personas que acababan de hacer lo más importante de nuestras vidas con un presupuesto ajustado porque así era. Esa noche en nuestro apartamento, me senté en el borde de la cama y miré el ramo, rosas de supermercado, $6, y me temblaban las manos, no por duda, sino por dolor. Me acababa de casar, y a las 2 personas que me criaron no les importó lo suficiente como para mirar. Una semana después, envié una tarjeta a Millfield. Dentro, nuestra foto de boda, Marcus y yo en las escaleras del juzgado sonriendo. Escribí, somos felices. Espero que algún día puedas alegrarte por nosotros. La tarjeta regresó 11 días después. Con un sello rojo. Devolver al remitente. Me quedé mirando ese sello durante un buen rato. Luego abrí la carpeta de Manila, metí la tarjeta dentro y escribí con bolígrafo rojo. Punto 2. Foto de boda de vuelta. Ese fue el comienzo del álbum. El primer año fue el más difícil. Llamé a mamá 4 veces. Siempre saltaba el buzón de voz. Le dejaba mensajes. Cortos, cuidadosos, de esos en los que eliges cada palabra porque sabes que podría ser la última que escuche. Hola, mamá. Solo llamaba para saludar. Estamos bien. Marcus consiguió un trabajo en una empresa de software en el centro. Estoy estudiando. Para el examen de CPA. Te echo de menos. Llámame cuando estés lista.
Nunca me devolvió la llamada. Le envié una tarjeta por su cumpleaños, una tarjeta por el cumpleaños de papá, una tarjeta por Navidad. Las tres regresaron con el mismo sello rojo. Papá envió un mensaje de texto. Febrero. 4 palabras. Tu madre necesita tiempo. Eso fue todo. Sin seguimiento, sin segundo mensaje. Las 4 palabras se quedaron en mi teléfono como un mensaje de voz. No podía borrarlo. Paige publicó una foto familiar en Facebook esa primavera. Mamá, papá, Paige, el novio de Paige en ese momento. Todos sonriendo. Leyenda. Cena de domingo con mi gente. Yo no estaba en la foto. Nunca me habían invitado. Imprimí la captura de pantalla, no para torturarme. La imprimí porque había empezado a hacer algo que no podía explicar. Archivar cosas. Cada tarjeta de vuelta, cada registro de llamadas sin respuesta, cada pieza de evidencia de que mi familia había decidido que ya no existía. Las puse en la carpeta Manila, y para marzo, la carpeta era lo suficientemente gruesa como para transferir todo a una carpeta. Azul marino, con pestañas de 3 anillas. Él no es uno de nosotros. Su voz resonaba en mi cabeza en momentos extraños en el supermercado, en el dentista, a las 2 de la mañana cuando Marcus estaba dormido y el apartamento estaba oscuro. Quería que las palabras dejaran de doler. No dejaron de doler, pero se hicieron más silenciosas. La carpeta se hizo más gruesa. Para el segundo año, Marcus renunció a su trabajo. No imprudentemente. Tenía un plan. Durante 6 meses, había estado construyendo un prototipo por las noches y fines de semana, una plataforma de cumplimiento para pequeñas empresas, el tipo de software que hacía que las presentaciones ante la SEC y las auditorías financieras fueran menos engorrosas para las empresas que no podían permitirse un equipo legal. Él sabía de cumplimiento. Yo sabía de finanzas. Entre los dos, entendíamos el problema exacto que nadie más quería resolver. Hacer que el papeleo regulatorio fuera manejable para empresas con menos de 50 empleados. Montó un escritorio en nuestro garaje, 2 monitores, un calefactor y una pizarra blanca que compró en Goodwill por $12. Yo llegaba a casa de mi trabajo de analista todas las noches, calentaba la sopa que había sobrado y me sentaba a su lado revisando modelos financieros hasta la medianoche. Yo construí la estructura de precios. Escribí las listas de verificación de cumplimiento. Probé cada módulo con las directrices reales de la SEC. Marcus construyó el motor. Yo construí el panel de control. Ninguno de los dos dormía lo suficiente. Compliance Core se lanzó 7 meses después con 4 clientes y una prueba gratuita que falló 2 veces el primer día. Ese año, también hice algo más. Actualicé la carpeta. La carpeta Manila estaba desbordada. Tarjetas de vueltas, transcripciones de correo de voz, una captura de pantalla de Facebook y la carta de ultimátum original en material de oficina. Compré una carpeta adecuada. Separadores azul marino de 3 anillas para cada año. Etiquetas rojas con bolígrafo en cada artículo. Pestaña 1, año 1, 7 artículos. No estaba preparando un caso. No estaba planeando una venganza. Estaba haciendo lo que siempre había hecho. Llevar un registro porque era analista financiera y los analistas financieros nunca tiran la documentación. Pero si comencé a numerar los artículos y a escribir la fecha en cada uno porque los números no mienten y yo tampoco lo haría. Liam y Sophie llegaron un miércoles por la mañana de noviembre. 6 libras cada uno. Rizos oscuros idénticos. Sophie gritó durante 4 horas seguidas. Liam durmió durante todo el tiempo. Marcus lloró. Nunca lo había visto llorar antes. Sostuvo a Sophie en su brazo izquierdo y a Liam en el derecho, y se quedó junto a la ventana del hospital y dijo, van a saber que son amados todos los días. Llegó en avión a la mañana siguiente. Se quedó 2 semanas. Cocinó. Limpió. Acunó a Liam a las 3 de la mañana mientras yo alimentaba a Sophie. Trajo una manta que había tejido a crochet, amarilla y blanca, suave. Suficiente para hacerte llorar, y una pulsera de plata para cada bebé grabada con sus cumpleaños. Así era como se veía una abuela. Le había enviado a Diane las fotos de la ecografía 5 meses antes. De vueltas. Envié anuncios de nacimiento, 2 tarjetas, una para cada gemelo. De vueltas. Envié fotos. Liam durmiendo en el pecho de Marcus.
Sofía agarrando mi dedo. De vueltas. 3 elementos añadidos al archivador. Elementos 13, 14, 15. Paige le envió un mensaje de texto a alguien que ambas conocíamos de la escuela secundaria. La amiga en común le hizo una captura de pantalla y me la envió sin comentarios. El mensaje de texto de Paige decía: sus hijos no tienen abuelos de verdad. Eso es lo que ella eligió. Me senté en la habitación del bebé con ese texto en mi pantalla durante 11 minutos. Sophie dormía en la cuna. Liam estaba en mis brazos. Podía oír acá en la cocina tarareando algo suave y dulce mientras lavaba los biberones. Mis hijos tenían una abuela. Se llamaba Ka Ellison y volaba desde Cleveland cada 6 semanas y nunca se perdió un cumpleaños. Imprimí páginas de texto, las archivé. Elemento 16, fechado con bolígrafo rojo. Para el 4º año, la carpeta tenía 19 elementos. Quiero dejar algo claro. No guardaba esa carpeta por despecho. No la hojeaba por la noche, alimentando alguna fantasía de confrontación. La mayoría de las semanas, me olvidaba de que existía. Estaba en el cajón inferior de mi escritorio, detrás de carpetas de impuestos y viejos documentos de seguros, acumulando polvo. Pero cada vez que llegaba algo, una tarjeta de vuelta, una captura de pantalla reenviada, una transcripción de un mensaje de voz que guardaba porque borrarla me parecía borrar la prueba, la archivaba. El mismo proceso. Imprimir, etiquetar, fechar, bolígrafo rojo, marcar. Marcus me preguntó una vez: ¿por qué guardas todo eso? Le dije la verdad. Porque algún día, cuando los niños sean mayores, podrían preguntar por qué no tienen abuelos por mi parte. Y quiero que tengan los hechos. No mi versión, no la suya. Los recibos. Él asintió. Entendía lo que eran los recibos. Era ingeniero. Los ingenieros llevan registros de construcción. Para entonces, Compliance Corps tenía 11 empleados. Nos habíamos mudado del garaje a una oficina de verdad en el distrito Pearl. Marcus trabajaba 60 horas a la semana. Yo trabajaba 40 en mi empresa y 20 más en los libros de Compliance Corps. Contratamos a una niñera a tiempo parcial para los gemelos. Cenábamos juntos todas las noches a las 6:30. Innegociable. El silencio de Ohio se había convertido en algo habitual, como el clima. Algunos días lo notaba. La mayoría de los días no. Ka nos visitaba cada 6 semanas. Los gemelos la llamaban abuela. Le enseñó a Liam a hacer sándwiches de queso a la plancha. Le enseñó a Sophie los nombres de todos los pájaros del patio trasero. No lo sabía entonces, pero esa carpeta se convertiría en el documento más importante de mi vida. La vida. Más importante que mi título, más importante que nuestro certificado de matrimonio, más importante que la solicitud de salida a bolsa que firmaría 5 años después. Año 5, 15 empleados, una oficina de verdad con un letrero en la puerta y una sala de conferencias con una pizarra blanca que no era de Goodwill. Compliance Corps estaba creciendo, no rápido, no ostentoso, pero constante. El tipo de crecimiento que no sale en los titulares, pero paga salarios y mantiene las luces encendidas. Marcus seguía programando. Se negaba a convertirse en el tipo de CEO que deja de construir el producto. La mayoría de las mañanas estaba en su escritorio a las 6:30, con los auriculares puestos, inmerso en problemas de arquitectura que yo no pretendía entender. Yo me encargaba de todo lo demás. Flujo de caja, contratos con proveedores, proyecciones trimestrales. La empresa era su visión. Los números eran míos. Compramos nuestra primera casa ese año, un bungalow artesanal en el barrio de Thaywood de Portland. 3 habitaciones, madera noble original, un patio trasero con un ciruelo que los gemelos reclamaban como su fuerte. Recuerdo firmar los papeles de la hipoteca y pensar: esto es nuestro. Nadie nos lo dio. Lo construimos. Liam empezó el jardín de infancia. Sophie empezó el jardín de infancia. Iban en el mismo autobús, se sentaban en la misma fila y... ¿Qué significaba la serie B? Pero quería saberlo. Las matemáticas estaban cambiando y Diane Martina estaba prestando atención. Ese mismo año, envié la que sabía que sería mi última tarjeta de cumpleaños. Había enviado una cada año. 7 años seguidos, 7 devueltas. Cada una archivada, cada una etiquetada. Pero esta vez,
Metí algo extra dentro. Una foto de Liam y Sophie en el festival de otoño de su escuela. Franelas a juego, pintura facial. A Liam le faltaban sus 2 dientes delanteros. Sophie sonreía tan ampliamente que casi tenía los ojos cerrados. En el reverso de la foto, escribí: a veces preguntan por ti. Les digo que vives lejos. Sellé el sobre, lo envié por correo, esperando el sello rojo habitual. 11 días después, de vuelta en el buzón. Regresó en 9 días. Pero algo era diferente. El sobre había sido abierto. La solapa estaba arrugada. El pegamento había sido sellado nuevamente con una tira de cinta adhesiva transparente. Lo sostuve a contraluz. La tarjeta estaba dentro. La foto estaba dentro. Pero alguien las había sacado, las había mirado y las había vuelto a colocar con cuidado, deliberadamente, y luego la había devuelto. Me senté a la mesa de la cocina y le di vueltas al sobre durante un buen rato. Alguien en esa casa, papá, estaba casi segura, había abierto la tarjeta, había mirado las caras de sus nietos, había sostenido la foto, y luego alguien más, mamá, estaba segura, le había hecho volver a colocarla y devolverla. Él quería quedársela. Ella no se lo permitió. Artículo 23. Tarjeta de cumpleaños. Abierta y sellada de nuevo. Foto vista. Aún así, de vuelta. Escribí la etiqueta con una mano más firme de lo que esperaba porque llevaba años sospechando que papá no era el artífice de este silencio. Él era el ejecutor. Mamá era la artífice. Y el plan era sencillo. Si no podía controlar a quien amaba, me borraría de la familia por completo. Año 8. Compliance Corps estaba creciendo más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. 80 empleados, oficinas en Portland y Austin, una asociación con 2 de las firmas de contabilidad más grandes del noroeste del Pacífico. Marcus estaba en la portada de una revista de negocios regional, tirada pequeña, distribución local. Pero su rostro estaba en una portada brillante con el titular: El disruptor silencioso. Noté actividad extraña en mi LinkedIn ese mes. Alguien de Millfield, Ohio, había visto mi perfil 3 veces en una semana. No se veía el nombre, un navegador privado o una cuenta desechable, pero la ubicación estaba ahí mismo, Millfield, Ohio. Luego, Forbes publicó su lista anual de empresas a seguir. Compliance Corps la colocó en el número 47 de 50. Una mención breve, 2 frases, pero era Forbes. No pensé mucho en las visitas de LinkedIn hasta unas semanas después, cuando invitaron a Marcus a participar como invitado en un podcast de tecnología financiera. El episodio duró 45 minutos, principalmente técnico, cumplimiento, automatización, integraciones de API, estándares federales de informes, no exactamente contenido viral, pero 3 días después de su emisión, mi viejo amigo de Ohio volvió a escribirme. Tu madre le dijo a Linda en la iglesia que siempre supo que Marcus era inteligente. Cita textual. Linda dijo que Diane sonaba orgullosa. Es la primera vez que menciona tu nombre en años. Siempre supe que Marcus era inteligente. 7 años de silencio y ahora siempre lo supo. No agregué eso a la carpeta. No era un documento. Era un rumor. Pero lo escribí en un post-it y lo pegué en la contraportada porque quería recordar el momento en que Diane Martina comenzó a reescribir la historia. No estaba orgullosa de Marcus. Ni siquiera lo lamentaba. Estaba recalculando. Los números se hacían más grandes. Y mi madre era contadora de otro tipo. El chat grupal llegó un lunes. Mi amiga de Ohio, Tess, la que me mantenía al tanto de los chismes de la iglesia, me llamó a las 7 de la tarde. Sonaba nerviosa. Iris Paige me agregó accidentalmente a un chat grupal familiar. Creo que quería agregar a alguien más con un número similar. Estuve en él durante 3 días antes de que se dieran cuenta y me eliminaran. Tomé capturas de pantalla. Ella les envió 7 capturas de pantalla. 3 días de conversación familiar Martina sin filtros. Los leí en él. Estacionamiento del entrenamiento de fútbol de Liam. Page. Su empresa fue valorada en 68 millones en la última ronda. He estado siguiendo las solicitudes de financiación. Si salen a bolsa, estamos hablando de un mínimo de 300 millones. Diane, ¿cómo abordamos esto? No me escucha. Kenneth, tal vez debería llamar primero. Tantear el terreno. Diane, no.
Necesito ir en persona con un plan. Un plan real. Paige, haz una lista. Sé específica sobre lo que necesitamos. Ella es una persona de números. Responderá a los números. Diane, ¿cuánto deberíamos pedir? Paige, empieza con la hipoteca, luego la atención médica, luego la jubilación. La universidad de mi hijo, manutención mensual. Ve por capas. Haz que parezca una inversión familiar, no una solicitud. Kenneth. Esto no me parece bien. Diane, Kenneth, ella tiene más dinero que todo este pueblo. Puede permitirse ayudar a su familia. Kenneth no respondió después de eso. Me senté en mi coche con el motor apagado. El reloj del tablero marcaba las 7:22. A través del parabrisas, pude ver a Liam corriendo por el campo, persiguiendo una pelota del doble del tamaño de su cabeza. Me temblaban las manos. No de tristeza, sino de claridad. 9 años de silencio. 9 años de tarjetas de cumpleaños devueltas y nietos ignorados y una carta color crema que decía, no vuelvas a cruzar nuestra puerta. Y ahora que los números habían cambiado, querían acercarse con un plan. Conduje a casa, imprimí las capturas de pantalla, las archivé. Punto 26. Chat grupal familiar, seguimiento financiero, reconocimiento confirmado. Si esta historia te toca de cerca, si alguna vez alguien te cortó el paso y volvió corriendo cuando los números cambiaron, deja un comentario. Cuéntame porque creo que más de nosotros cargamos con esto de lo que admitimos. Y ya que estás aquí, suscríbete si aún no lo has hecho. Se lo conté a Marcus esa noche después de que los niños se durmieran. Le mostré las capturas de pantalla. Las leyó una vez lentamente, como lee código, línea por línea, buscando errores. Cuando terminó, dejó el teléfono en el mostrador y se quedó mirando la pared durante un buen rato. ¿Qué quieres hacer? Nada todavía, pero quiero estar preparada. Él asintió. Ese era Marcus. No me dijo qué sentir. No sugirió que lo ignoráramos, que lo enfrentáramos ni nada intermedio. Me preguntó qué quería y luego se quedó a mi lado mientras lo pensaba. A la mañana siguiente, llamé a un abogado de familia, no para demandar, no para presentar ninguna demanda. Quería entender nuestra posición. ¿Cuáles eran nuestros derechos si Diane aparecía? ¿Podría reclamar legalmente nuestros bienes para los niños? La abogada, una mujer llamada Grace, de unos 50 y tantos años, directa y sin rodeos, me lo explicó en 20 minutos. No, Diane no tenía legitimación procesal. Nuestros fideicomisos estaban estructurados para proteger los bienes de los niños. No hay derechos de visita de abuelos en Oregón sin una relación previa, y 9 años de distanciamiento documentado hacían que cualquier reclamación fuera ridícula. Le di las gracias a Grace, colgué y me fui a trabajar. Pero también hice algo más esa semana. Redacté una carta, no la envié, simplemente la escribí largamente en la mesa de la cocina después de medianoche. En él, enumeré cada elemento en la carpeta, cada fecha, cada tarjeta de vuelta, cada llamada ignorada, cada captura de pantalla. 26 elementos fechados, documentados, listos. Año 9. La conversación sobre la OPI comenzó en enero. Los banqueros de inversión volaron a Portland. Tuvimos 3 rondas de reuniones en nuestra sala de conferencias. La que tenía la pizarra blanca que todavía era de Goodwill, aunque nadie necesitaba saber eso. Revisaron nuestras finanzas, nuestras proyecciones de crecimiento, nuestra tasa de retención de clientes. Usaron palabras como roadshow y rango de precios y periodo de bloqueo. Marcus manejó la presentación del producto. Yo manejé los números, cada diapositiva, cada proyección, cada divulgación de riesgos. Mi nombre estaba en todo. CFO, cofundador, la persona que firmó cada presentación de la SEC antes de que saliera del edificio. El proceso duró 7 meses. 7 meses de diligencia. Debida, revisión legal, reuniones con inversores. Marcus apenas dormía. Yo apenas comía. Los gemelos comenzaron a notarlo. Liam preguntó por qué papá seguía hablando con su computadora portátil en la cena. Y Sophie dibujó una imagen mía en mi escritorio con un bocadillo de diálogo que decía, un correo electrónico más. En agosto, nuestro abogado finalizó la estructura del fideicomiso para Liam y Sophie. 2 fideicomisos irrevocables financiados y protegidos. Nadie, ni Diane, ni Kenneth,
ni Paige, ni ninguna versión futura de cualquier Martina que apareciera con una lista, podría tocar $1. Firmé los documentos del fideicomiso un martes por la tarde en una oficina de la esquina con vista al río Willamette. El abogado me preguntó si tenía alguna pregunta. Tenía una. Si un miembro de la familia intenta reclamar acceso a estos fondos, ¿qué sucede? Nada. Ella dijo, ese es el punto. Volví a casa, preparé la cena, ayudé a Sophie con la división larga, puse los documentos del fideicomiso en la caja fuerte ignífuga debajo de nuestra cama. Entonces noté algo extraño. Por primera vez en meses, nadie de Millfield había visto mi LinkedIn. Ningún mensaje de texto de Tess sobre chismes de la iglesia. Ninguna huella digital en absoluto. Silencio. El tipo peligroso. 2 meses antes de la salida a bolsa, Paige me envió un mensaje de texto. La primera vez en 9 años. El mensaje llegó al 217 un jueves por la tarde. Hola, estaba pensando en ti. ¿Cómo están los niños? 6 palabras, 9 años, ¿y cómo están los niños? Como si hubiera estado preguntando regularmente, como si esto fuera una continuación de algo en lugar de una resurrección. No respondí durante una semana. Quería ver si me escribiría de nuevo. Lo hizo. Un segundo mensaje. Voy a estar en Portland por trabajo el mes que viene. Me encantaría verte. Marcus dijo, tú decides. Acepté reunirme con ella. No en nuestra casa. En un café en el Pearl District. Público, neutral, tiempo limitado. Paige llegó 15 minutos tarde con un blazer y botines. Parecía que había practicado ser informal. Me abrazó demasiado tiempo. Ella dijo, te ves increíble 3 veces en los primeros 10 minutos. Luego empezó a hacer preguntas. ¿Qué tan grande era nuestra casa? ¿Los niños iban a una escuela privada? ¿En qué barrio vivíamos? ¿Marcus seguía dirigiendo la empresa o se había retirado? ¿Cuántos empleados había ahora? ¿Habían recaudado más dinero recientemente? 32 preguntas. Las conté. Ninguna de ellas era. Lo siento. A mitad de nuestros lattes, noté algo en el reflejo de la ventana de la cafetería. Paige tenía su teléfono apuntando hacia el estacionamiento. Estaba fotografiando mi auto, un Tesla Model Y blanco que Marcus me compró para mi cumpleaños. Estaba explorando, catalogando, elaborando un informe. La dejé terminar su latte. Respondí a sus preguntas vagamente, cortésmente, como se responde a la charla trivial de un cajero de banco. Cuando nos abrazamos para despedirnos, se aferró demasiado tiempo otra vez. Pidió un latte e hizo 32 preguntas. Las conté. La única pregunta que no hizo fue la única que importaba. Después de la cafetería, conduje directamente a casa y abrí la carpeta. Artículo 28, visita de reconocimiento de página, fecha, bolígrafo rojo, notas, 32 preguntas documentadas, vehículo fotografiado, no se ofreció ninguna disculpa, no se mencionó el distanciamiento pasado. Luego llamé a Grace, la abogada de la familia, por segunda vez. Vienen, le dije. Mi madre, probablemente dentro de las semanas de la salida a bolsa. Traerá exigencias. Grace preguntó qué tipo de exigencias. Le hablé del chat grupal, las capturas de pantalla, las instrucciones de las páginas para superponerlas y hacer que pareciera una inversión familiar. Grace guardó silencio por un momento. ¿Tienes documentación? Tengo una carpeta. ¿Qué tan exhaustiva? 28 elementos fechados, con fuentes, 9 años. Otra pausa. Iris, no me necesitas para esto. Me necesitas para la estructura legal, los fideicomisos, la separación de la herencia. Eso ya está hecho. Lo que describes no es una confrontación legal. Es personal. Y para eso, solo necesitas decidir qué estás dispuesta a decir. Tenía razón. Esto no se trataba de abogados. Se trataba de una mujer que apareció en mi puerta porque los números cambiaron y si iba a dejarla. Reescribir 9 años de silencio en una historia sobre un malentendido. Esa noche me senté en mi escritorio y saqué la carta que había redactado meses atrás. La que enumeraba cada elemento de la carpeta. La leí. Luego la volví a guardar en el cajón. No necesitaba una carta. Tenía la carpeta misma. 28 elementos. 9 años.
cada tarjeta de vuelta, cada mensaje de voz ignorado, cada captura de pantalla, cada prueba de que mi familia me había borrado. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque amaba a alguien que se negaban a aceptar. La carpeta hablaría por sí sola. Compliance Corps salió a bolsa un miércoles de octubre. Marcus y yo estábamos en el parqué del Nasdaq en Nueva York, él con un traje gris oscuro, yo con un blazer azul marino, y vimos cómo las acciones abrían a $18. Al mediodía, llegaron a 20. Al cierre, a 22. Capitalización de mercado, $440 millones. Marcus y yo teníamos el 10%. Patrimonio neto en papel, $44 millones. 44 millones. No sabía qué hacer con ese número. No se sentía real. Parecía una celda de una hoja de cálculo que alguien había escrito mal. Demasiados ceros. Revisa la fórmula. Pero los ceros estaban bien. Había revisado la fórmula. Ese era literalmente mi trabajo. TechCrunch publicó un artículo. Forbes pidió un comentario. Bloomberg puso la cara de Marcus en una barra lateral. Una estación de noticias local de Portland hizo un segmento de Treinut. La startup fintech de una pareja local llega al Nasdaq. Mostraron la foto de nuestra empresa. 2 fundadores uno al lado del otro. Iguales. Marcus y yo lo celebramos con sushi del servicio de habitaciones en nuestra habitación de hotel con vista a Times Square. Liam y Sophie estaban de regreso en Portland con Cora, que había volado para pasar la semana. Marcus se durmió en el sofá a las 9:15, todavía con su chaqueta de traje puesta. Me quedé despierto. No por la salida a bolsa, sino por lo que sabía que venía después. Revisé mi teléfono. 5 llamadas perdidas. Código de área 740, Millfield, Ohio. 3 llamadas de un número que no reconocí. Una de Kenneth, una de Diane. No devolví la llamada. Dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche y miré fijamente al techo. 9 años, $44 millones. Y de repente, Martina valía la pena volver a conocerla. Me dormí con la mano sobre el teléfono como si pudiera volver a sonar. Y sonaría. El mensaje de voz de Kenneth llegó a la mañana siguiente mientras me cepillaba los dientes. Su voz era más débil de lo que recordaba, más vieja. La cadencia era la misma, lenta, cuidadosa, la de un hombre que medía las palabras como si fueran madera. Pero algo en el fondo había cambiado. Había una grieta en ella. Niña, te vi en las noticias. Tú y Marcus en la bolsa. No sabía qué decir, así que solo te llamé. Estoy orgulloso de ti. Siempre he sido. Una larga pausa para respirar. Tu madre quiere hablar. Tiene cosas que quiere comentar. Por favor, llámala cuando puedas. Te quiero, Iris. Lo reproduje 3 veces. Niña. No me había llamado así desde que tenía 14 años. Y estoy orgulloso de ti. 4 palabras que había esperado una década para oír. Pero entonces rebobiné, volví a escuchar, escuché su estructura. Llamó después de la salida a bolsa, no después de la boda, no después del nacimiento de los gemelos, no después de ninguna de las 7 tarjetas de cumpleaños, ni de las ecografías, ni de los anuncios de nacimiento, sino después de la salida a bolsa. Estaba orgulloso de mí en teoría. Siempre lo había estado. Lo que nunca había sido era lo suficientemente valiente como para descolgar el teléfono cuando no había millones de dólares de por medio. No es uno de nosotros, Iris. Nunca lo será. Oí la voz de mamá, pero fue papá quien impuso el silencio. Podría haber llamado cualquier día, cualquier año. Eligió el que tenía 44 millones de razones para reconectar. Guardé el mensaje de voz. No lo añadí a la carpeta. Era demasiado triste para la carpeta. En cambio, me senté en el suelo del baño del hotel y me permití sentirlo todo durante unos 4 minutos. Luego me levanté e hice la maleta. Teníamos un vuelo que coger. El mensaje de texto de Diane llegó 2 días después de que volviéramos de Nueva York. Era largo, cuidadosamente redactado, sin erratas, sin errores de autocorrección, sin casualidades. Abreviaturas. Esto era un borrador. Ella lo había escrito, editado, probablemente lo leyó en voz alta frente al espejo. Iris, sé que hemos perdido tiempo.
Pienso en ti y en los niños todos los días. La vida es corta, y he aprendido que algunas cosas importan más que las diferencias que nos dividen. Me gustaría hablar sobre el futuro, sobre los niños, sobre lo que significa ser una familia. Hay cosas que las familias deberían compartir. Creo que podemos encontrar una manera de seguir adelante si estás dispuesta. Lo leí 2 veces, conté las palabras, 63 cuidadosamente elegidas. Y ninguna de ellas era una disculpa. Ninguna de ellas era que yo estaba equivocado. Ninguna de ellas reconocía que me había repudiado por casarme con un hombre cuyo tono de piel era diferente al suyo. Ninguna de ellas mencionaba las tarjetas de cumpleaños devueltas, los nietos ignorados, los 9 años de silencio como arma. Escribió, las diferencias que nos dividen. Como si nuestro distanciamiento fuera un desacuerdo filosófico en lugar de una mujer que le dijo a su hija, él no es uno de nosotros. Y devolvió 7 años de tarjetas de cumpleaños sin abrir. No respondí. Le saqué una captura de pantalla al texto, lo imprimí, abrí la carpeta. Elemento 29. Primer mensaje de texto de Diane en 9 años. 63 palabras. 0 disculpas. Bolígrafo rojo. Fechado. Cerré la carpeta, la volví a poner en el cajón de abajo, me senté en mi escritorio y miré la foto enmarcada junto a mi monitor. Marcus, yo y los gemelos en Cannon Beach. Los 4 entrecerrando los ojos por el sol. Liam sobre los hombros de Marcus, Sophie sosteniendo mi mano. Esa era mi respuesta justo ahí en el marco. Tess llamó un viernes. Paige le está diciendo a todo el mundo que te visitó en Portland. Está diciendo que vives en una mansión. Sus palabras. Está diciendo a la gente que Marcus se hizo rico y que conduces un Tesla y los niños van a una escuela privada. Me apoyé en la encimera de la cocina. La mitad de eso es mentira. No es una mansión y los niños van a una escuela pública. Iris, ese no es el punto. Tu madre está planeando un viaje. Paige le dijo a Linda en la peluquería que Diane va a Portland la semana que viene. Está haciendo la maleta. Cerré los ojos. Lo sé. ¿Cómo? Porque Paige contó todas las habitaciones de ese café y fotografió mi coche. Silencio al otro lado. ¿Y qué vas a hacer? Voy a abrir la puerta. Tess sonó sorprendida. ¿Vas a dejarla entrar? Voy a dejarla hablar. Y luego le voy a enseñar lo que he estado guardando en el cajón inferior de mi escritorio durante 9 años. Colgué y me quedé de pie en mi cocina. La cocina con la isla donde Sophie hacía los deberes. Liam construía torres de Lego y Marcus hacía tortitas los domingos por la mañana. La foto de Cora estaba en la nevera junto a la foto de la excursión de los gemelos. La abuela Cora, la única abuela que habían conocido. Diane venía. Lo sabía desde el chat grupal, desde la serie B, desde las visitas de LinkedIn, los chismes de la iglesia y las preguntas de la página 32 en el café. Los números habían cambiado y Diane Martina venía a cobrar. Pero yo no era la misma chica que dejó Millfield a los 18 con una beca y una tarjeta de su madre que decía, vuelve pronto a casa. Yo era directora financiera, madre, una mujer con una carpeta, y estaba lista. No se me escapó la ironía. En Millfield, las noticias viajaban por la iglesia bautista como el agua viajaba por la piedra caliza, lentamente por todas partes, imposibles de detener. Cuando me casé con Marcus, la red de susurros había hecho su trabajo en 48 horas. La hija de Diane Martina se casó con alguien que no era como nosotras. Las mujeres de la cadena de oración chasqueaban la lengua. Los hombres del restaurante negaban con la cabeza, y Diane había usado esa presión social como un arma. Me repudió en parte porque no podía soportar los susurros. Ahora los susurros se habían invertido. Tess me lo contó. Linda en el salón se lo contó a Tess. El organista de la iglesia se lo contó a Linda. El marido de Martina estaba en el Nasdaq. Martina era directora financiera. Martina tenía una fortuna de 44 millones de dólares. Y Diane Martina, la mujer que organizó el brunch de Pascua y coordinó la cadena de oración, había repudiado a su propia hija 9 años antes por casarse con él. La gente no estaba susurrando. Ya no. Le hacían preguntas a Diane a la cara. Debes estar tan orgullosa. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a los nietos? Vas a ir a Portland por las fiestas. Y Diane tenía que sonreír a cada una de ellas porque admitir la verdad.
que había cortado lazos con su primogénita por amar a alguien a quien se negaba a aceptar, destruiría la imagen cuidadosamente construida que había tardado una década en crear. El mismo pueblo que le había permitido cortar lazos conmigo ahora le preguntaba por qué. Diane no podía decirles que estaba distanciada de su hija sin admitir que ella había sido quien puso el límite. Y no podía fingir que todo estaba bien sin que alguien inevitablemente le preguntara, ¿entonces dónde estaba Iris en Navidad? La presión se estaba invirtiendo, y Diane Martina, la mujer que manejaba la presión social como un bisturí, ahora era la que estaba siendo cortada. Llegó un martes a las 10:14 de la mañana. Sé la hora exacta porque estaba en la ventana de la cocina secando una taza y vi llegar el taxi. Salió lentamente, con un cardigan beige, pantalones negros y los mismos pendientes de perlas que había usado para ir a la iglesia. Todos los domingos desde que era niña. Una pequeña maleta de mano, desgastada por las esquinas. Se quedó parada en la acera durante 30 segundos antes de subir por el sendero. La observé mirar la casa, los detalles artesanales, el columpio del porche, los parterres que Marcus había plantado en primavera. La observó como lo haría un tasador de bienes raíces. Sonó el timbre. Abrí la puerta. Nos quedamos a 1 metro de distancia. Parecía mayor, con más canas. Arrugas alrededor de la boca que no tenía 9 años atrás. Sus ojos, del mismo tono de verde que los míos, ya estaban húmedos. Iris, mamá. Un silencio. 4 segundos. Vine a hablar del futuro de los niños. No vine porque te extrañaba. No vine porque estaba equivocada. Ni siquiera. Vine porque te amo. Vine a hablar del futuro de los niños. Los niños que nunca había conocido. Los niños cuyas fotos devolvió en sobresellados. Los niños que Paige dijo que no tenían abuelos de verdad. Miré la maleta, miré el papel doblado. En su mano derecha. Adelante. No la llevé a la sala. La llevé a la cocina. La cocina tenía una mesa. Tenía buena luz. Tenía el refrigerador con la foto de Cora y los dibujos de los gemelos y un mapamundi donde Sophie había marcado todos los países que quería visitar algún día. La cocina era donde vivía Truth en esta casa. Y Truth era lo que estábamos a punto de tener. Se sentó a la mesa. Serví 2 vasos de agua. Nada de café. El café era para los huéspedes. Miró alrededor de la cocina. Sus ojos se posaron en el refrigerador con la foto de Cora. La abuela Cora sosteniendo a Liam y Sophie en su regazo en la playa. Los 3 riendo. Diane la miró fijamente durante 5 segundos. Algo cruzó su rostro. No pude distinguir si era culpa o celos. Luego desdobló el papel. Su letra, tinta azul, 5 puntos, cada uno pulcro, deliberado, producto de lo que debieron ser horas de cálculo. Los leyó en voz alta. Fondo de jubilación para tu padre y para mí, $500,000. Dijo, nada. Fondo universitario para el hijo de Paige, Thomas, $200,000. Nada. Gastos médicos. ¿La cirugía de rodilla de tu padre? 45,000, nada. Pago de la hipoteca. La casa familiar 180,000. Nada. Manutención mensual $3,000. Dobló el papel, lo puso sobre la mesa entre nosotras, me miró. Esto es lo que hacen las familias. Iris. Tu padre trabajó toda su vida. Se sacrificó por ti, por las 2. Es hora de devolverle. Miré fijamente la lista. $925,000 detallados, calculados, presentados como una factura. Ni una sola vez durante la lectura mencionó mi nombre con la palabra lo siento. Ni una sola vez reconoció que estaba sentada en una casa que nunca había visitado, pidiendo dinero a nietos que nunca había tenido en brazos. Sus hijos no tienen abuelos de verdad. Eso es lo que ella eligió. Las palabras de Paige resonaban. Tomé la lista, leí cada línea una vez más, la doblé, la dejé. Entonces me levanté y caminé hacia mi oficina. El cajón inferior estaba. De verdad. Eso es lo que ella eligió. Diane se estremeció. Paige no quiso decir que este es el texto exacto de Paige palabra por palabra. Pasé a la última pestaña, las capturas de pantalla, 7 páginas. El chat grupal elemento 26,
Capturas de pantalla del chat grupal familiar proporcionadas por un amigo en común que fue agregado accidentalmente. 4 de octubre de 2025. Leí el mensaje de Paige. Haz una lista. Se especifica sobre lo que necesitamos. Ella es una persona de números. Responderá a los números. Luego el de Diane. Ella tiene más dinero que todo este pueblo. Puede permitirse ayudar a su familia. El rostro de Diane cambió. Las lágrimas teatrales se secaron. Algo más duro afloró. Algo que reconocí. La misma expresión que tenía cuando Paige rompió la vajilla buena y culpó al perro. Ira, no culpa. Ira. No tenías derecho a leer eso. La miré fijamente. No tenías derecho a devolver las fotos de mis hijos. La cocina se quedó en silencio. Busqué un artículo en particular. Pestaña 5, séptimo grado. El sobre era ligeramente diferente a los demás. El mismo papel blanco, el mismo sello rojo, pero la solapa estaba arrugada. El pegamento había sido cortado y vuelto a sellar con una tira delgada de cinta adhesiva transparente. Lo levanté. Artículo 23. Tarjeta de cumpleaños. Séptimo grado. Dentro de esta tarjeta había una foto de Liam y Sophie en el festival de otoño de su escuela. En el reverso escribí: a veces preguntan por ti. Les digo que vives lejos. Dejé el sobre la mesa. Esta tarjeta estaba abierta. Alguien miró su foto, miró sus caras, luego la volvió a sellar y la envió de vuelta. La mandíbula de Diane se tensó. ¿Quién la abrió, mamá? Nada. Papá la abrió. Quería quedársela. Y tú lo obligaste a devolverla. Las manos de Diane estaban ahora planas sobre la mesa. Sus ojos estaban en el sobre, en la cinta. Susurró algo tan bajo que casi no lo oí. Tenía miedo. Esperé. Si lo dejaba quedarse con eso, si dejaba entrar algo de eso, habría tenido que admitir que estaba equivocada. Que perdí 9 años para nada. Que alejé a mis nietos porque era demasiado orgullosa. Se detuvo, tragó saliva. Por un segundo, tal vez 2. Vi algo real en su rostro. No actuación, no manipulación, miedo real. El tipo que vive bajo la ira durante tanto tiempo que olvida cómo salir de otra manera. Luego se fue. Levantó la barbilla, su postura se puso rígida. Pero nos dejaste, Iris. Tomaste tu decisión. El momento de honestidad se evaporó como el vapor de una taza de café. Se fue antes de que pudiera retenerlo. Coloqué la lista de demandas de Diane en el lado izquierdo de la mesa. Coloqué la carpeta a la derecha. 2 documentos uno al lado del otro. Tu lista. $925,000. 5 puntos. Sin disculpas. Golpeé la carpeta. Mi lista. 29 artículos. 9 años de silencio. 9 años de tarjetas de cumpleaños devueltas. E ignoraste a los nietos y a una hija que borraste porque se casó con el hombre equivocado. Las fosas nasales de Diane se dilataron. Yo no borré. Le dijiste a la iglesia que te abandoné. Le dijiste a Paige que les dijera a nuestros amigos que mis hijos no tenían abuelos de verdad. Rastreaste la empresa de mi marido durante meses y viniste a mi puerta con una factura detallada. Cerré la carpeta. Los anillos de metal se cerraron con un clic. No viniste aquí porque me extrañabas, mamá. Viniste aquí porque los números cambiaron. Diane se puso de pie. La silla raspó contra el azulejo. Después de todo lo que hicimos por ti cuando eras pequeña, la comida, la ropa, los útiles escolares, así es como nos lo pagas. Me criaste. Eso no es una deuda. Eso es lo que hacen los padres. Te dimos todo. Me diste una tarjeta que decía, vuelve pronto a casa. Luego me dijiste que no volviera. No tenía respuesta para eso. Podía verla buscando, escaneando su agenda mental de manipulaciones emocionales y presión, y no encontrando nada que encajara. Dijiste que no era uno de los nuestros, pero durante 9 años, su madre fue la única abuela que tuvieron mis hijos. Las palabras flotaron en la cocina como humo. Ella las oyó. Yo las vi caer. Ya no tenía nada más que decir. La puerta del garaje retumbó. Marcus entró en la cocina por el lavadero, con las llaves en una mano y la bolsa del portátil al hombro. Vio a Diane. Vio la carpeta sobre la mesa. Me vio. No habló.
Dejó la bolsa en la encimera, caminó hacia donde yo estaba sentada, puso la mano en mi hombro y se sentó a mi lado. Eso fue todo. Sin palabras, sin confrontación, sin entrada dramática, solo un hombre sentado junto a su esposa porque ella lo necesitaba allí. Diane miró a Marcus, el hombre al que se había negado a aceptar 9 años atrás. Llevaba una camisa de franela, zapatillas deportivas y un reloj que costaba menos que sus pendientes de perlas. No tenía nada de ostentoso. Nada que anunciara 44 millones de dólares. Era solo un hombre, un buen hombre, un padre, un marido. Y él estaba aquí mismo, con la mano en mi hombro, diciendo todo sin abrir la boca. Diane miró su mano, mi hombro, el espacio entre nosotros que no contenía tensión, ninguna actuación, ninguna necesidad de palabras. Ella entendió. No necesitaba a la familia Martina. Ya había construido la mía. Hablé en voz baja. Como cuando se entrega una cifra final en un balance, objetiva, completa, sin revisiones pendientes. Mamá, no te daré dinero. Abrió la boca. Continué, no porque no pueda permitírmelo. Porque en el momento en que te entregue un cheque, creerás que tenías razón al mantenerte alejada hasta que fuera rentable volver. Te dirás a ti misma, y le dirás a Paige, que así es la familia, que el silencio fue un malentendido, que los 9 años fueron solo una mala racha. Tomé su lista, la extendí. No fueron una mala racha. Fueron una elección. Tu elección. Cada tarjeta de vuelta, cada mensaje de voz ignorado, cada foto de tus nietos que viste y enviaste de vuelta. Ella no tomó la lista. Quedó suspendida en el aire entre nosotras. Si quieres conocer a tus nietos, conócelos de verdad. No como un elemento más en un plan financiero. Eso empieza con una disculpa. No a mí, a ellos. Y no empieza hoy. Empieza cuando estés listo para decirlo en serio. Diane cogió la lista, cogió su maleta, caminó hacia la puerta principal. Se detuvo, se dio la vuelta, abrió la boca, la cerró, salió. La puerta se cerró con un clic. No un portazo, un clic. El sonido de alguien que se va sabiendo que ha perdido algo que no puede recuperar. Si alguien apareció en tu vida solo después de que los números cambiaran, necesito escuchar tu historia. Cuéntala en los comentarios. Y si este vídeo te recordó que tu valor no es una cantidad de dinero, compártelo con alguien que necesite oírlo. Pasaron 2 semanas. Marcus y yo no hablamos mucho de Diane, no porque lo estuviéramos evitando, sino porque no quedaba mucho que decir. Había venido con una lista. Le había enseñado una carpeta. Se había ido sin disculparse. Las cuentas estaban resueltas. Los gemelos no sabían que había venido de visita. Estuvieron en la escuela las 2 veces, tanto a la llegada como a la partida. Lo prefería así. Aprenderían sobre Diane Martina cuando tuvieran edad suficiente para comprender que algunas personas solo te ven cuando la luz es la adecuada. Kenneth llamó, no un fin de semana, un martes por la mañana, a las 9:14, mientras revisaba un contrato con un proveedor en el trabajo. Iris, tu madre me contó lo que pasó. Esperé. Debería haberte abierto esa puerta hace 9 años. Debería haber contestado el teléfono. Debería haber conducido hasta Portland el día que nacieron los gemelos. Debería haber hecho muchas cosas. Su voz se quebró. Lo siento. No por el dinero. No quiero tu dinero. Quiero conocer a mis nietos y quiero saber si me dejarás intentarlo. Me quedé callada un buen rato. 17 segundos. Conté. Te creo, papá, pero creerte y confiar en ti son cosas diferentes. Empezamos despacio. Llamadas cada 2 semanas. Sin visitas todavía, sin dinero, solo hablando. Estuvo de acuerdo. Eso es más de lo que merezco. Es exactamente lo que te mereces. Ni más, ni menos. Colgamos. Volví a mi contrato. Paige me envió un mensaje de texto. Una línea. Podrías haber ayudado. No respondí. Algunos mensajes son su propia respuesta. Diane no llamó, no envió mensajes, no escribió. El silencio regresó, pero esta vez era suyo. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. El siguiente paso era suyo. La carpeta estaba en el cajón inferior. 29 artículos. 9 años. No añadí un 30º.
Esperaba no tener que hacerlo nunca. Esto es lo que me enseñaron 9 años de silencio. La familia no son las personas que comparten tu apellido. La familia no son las personas que aparecen cuando cambia tu patrimonio. La familia son las personas que aparecen cuando tu mundo es pequeño, tu garaje está frío y tus hijos necesitan una abuela. Las personas que vuelan desde Cleveland cada 6 semanas, tejen mantas a crochet y le enseñan a tu hijo a hacer sándwiches de queso a la plancha. Eso es familia. Y nunca se trató de dinero. Se trató de estar presentes. Esa es mi historia. 9 años, 29 artículos, una carpeta de la Marina. Si esta historia te recordó que tu valor nunca se trató de números, compártela con alguien que lo necesite hoy. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en la próxima.